Si estás pensando en ir a sesiones de terapia o bueno, tenés curiosidad sobre terapias alternativas, quédate acá que hoy vamos a charlar sobre eso. Voy a compartir mi experiencia con respecto a las terapias holísticas, que digamos que vengo recorriendo este camino desde el año 2019, o sea, ya hace unos cuantos años, y para que tengan una idea, he probado muchos tipos de terapias, eh, varias, desde las más comunes como, no sé, registros akáshicos, reiki, acupuntura, florales. Yo particularmente usé los florales de acá, flores del Uruguay, pero también probé una vez un floral de flores de Bach. Eh, bueno, en realidad he hecho muchos tipos de terapias, constelaciones familiares de forma grupal, de forma individual, terapias femeninas, eh, que te hacen conectar con tu ciclicidad, por ejemplo, la terapia con el hueito de obsidiana y otras terapias lunares, en donde vas conectándote con las fases de la luna y tu ciclo. Eh, bueno, he hecho infinidades de terapias y quería contarles acá en este video, bueno, qué cosas aprendí, cómo fue mi experiencia, digo, para animarte, a lo mejor si estás considerando en comenzar alguna terapia o bueno, si por ahí hiciste algún otro proceso y no resonó contigo, capaz que las terapias sí pueden resonar. Generalmente cuando llegamos a las terapias holísticas es cuando buscamos respuestas, buscamos entender, entender ciertos bloqueos, por qué ciertas cosas nos duelen, por qué reaccionamos de cierta manera. Entonces, si llegaste acá, seguramente estás en una etapa de búsqueda. Y bueno, espero que te sirva lo que voy a compartir acá. Y una primera conclusión que saqué después de haber hecho muchas terapias con muchos profesionales es que de una o de otra forma todas convergen en cierto punto. Porque me pasaba que, por ejemplo, iba a trabajar un tema no sé, en registros akáshicos. Y bueno, ahí entendía ciertas cosas o tomaba conciencia de ciertas cosas. Y luego iba a otra terapia, nada que ver con otro profesional que no se conocían entre ellos, y me mostraba lo mismo visto desde otro ángulo. Entonces empecé a entender que eran como complementares. Eran diferentes herramientas que te hacían ver lo mismo desde diferentes perspectivas. Ese es un punto, una toma de conciencia que tuve al probar varias cosas. Después, otra cosa que al principio me costó cuando arranqué en el mundo de las terapias es que no sabía si confiar o no. Porque claro, yo venía de una mente muy empírica, muy científica, de que si se comprueba es real y si no, no. Pero entendí que al vos ir a terapias holísticas, en realidad tenés que confiar y entregarte al proceso y a la herramienta. Porque muchas de ellas no hay como comprobar. O sea, funcionan y cuando vas sentís el cambio, sentís el impacto, sentís la transformación, pero no hay como, no sé, hacer un estudio y decir esto se comprueba que funciona. En realidad vos lo sentís en vos, en tu vida, en tu estado emocional, anímico, ¿no? Pero eso, tenés que confiar y sentir. Yo aprendí a sentir mucho si resonaba conmigo o no.
puede que en determinado momento no resuene contigo una terapia, pero después, pasado el tiempo, en otras circunstancias, sí resuene contigo. Entonces, está bueno sentir, a ver si, valga la redundancia, si nos hace sentido esa terapia, si es para este momento, y principalmente sentir si vos conectás con el terapeuta que te va a atender. Si vos tenés un buen feeling, digamos, sentís como que es alguien serio, bueno, que trabaja de forma alineada, es como más bien nuestra intuición que tiene que guiarnos si sí o si no. A mí me ha pasado de hacer terapias y que no resonaran conmigo. Por ahí todo el mundo decía, ay, están buenísimas, a mí me súper ayuda, pero a mí personalmente en ese momento no me sirvió, no surtió efectos. Bueno, no quiere decir que la terapia sea buena o mala, sino que para mí no fue efectiva. Otra cosa que todas las terapias deberían cumplir es que trabajen en vos, trabajen en tus problemas, en cosas tuyas, en cosas que vos tenés que sanar y solucionar. Nunca trabajar otras personas, porque ahí ya estás pasándote de límite, interfiriendo el libre albedrío y la vida de otras personas. Como que las terapias serias en verdad siempre te dicen que todo lo que vas a trabajar, lo que vas a sentir, lo que van a mover, va a ser tuyo y va a ser para el mayor bien tuyo. Luego, si esas terapias a vos te cambian, te mueven, te cambian la perspectiva y como consecuencia tu entorno, las personas que están alrededor cambian, genial. Pero nunca aceptes una terapia que te dice no porque tenés que trabajar a tu pareja, tenés que trabajar a tus padres. No, tú tenés que trabajar en vos, en tus problemas, nunca fuera, siempre en vos. Ojo si vas a algún terapeuta y te plantea de trabajar afuera. Como que siempre esa conciencia de no, yo me hago responsable, yo soy adulta, me hago responsable de mi proceso, salgo del papel de víctima y trabajo en mí, no en los demás y no en los de afuera, sino trabajo en mí. Cuando yo cambio, todo cambia. Lo de afuera es un espejo, es un reflejo de cómo estoy, qué siento, cuáles son mis emociones hoy. ¿Tá? Déjame ver que acá yo anoté otros puntos. Que la sanación es un proceso. O sea, muchas veces los temas que vas a trabajar no se sanan o no se solucionan del día a la noche. Algunas terapias sí, y ahora les digo cuáles, pero es un proceso. ¿Qué quiere decir? Que vas a ir trabajando en camadas. ¿Viste como una cebolla? Bueno, vas a ir trabajando camada por camada. Es como una espiral, siempre volvés al mismo punto y vas sanando un poco más. Volvés y vas sanando un poco más. Porque claro, a mí me pasó que a veces iba a terapias y trabajaba un tema y decía, ya lo tengo dominado, esto ya sané, punto. Pues se volvía a repetir en mi vida. Entonces empecé a entender de que si bien se repetía, no se repetía con la misma intensidad que antes, o ya lo veía, yo ya lo veía desde otra perspectiva, o no me afectaba tanto, pero era necesario volver a verlo. ¿Está? A ver, otra cosa que anoté aquí. Y finalmente, bueno, no, para un poquito, déjame volver porque en realidad lo que te decía, que hay terapias sí, que a veces logras un resultado instantáneo y hay otras que no, es un proceso. Por ejemplo, los florales, vos vas tomando, vas trabajando, tu alma se va moviendo, cosas van fluyendo, vas desbloqueando cosas, es un proceso muy amoroso y a veces es como lento, tenés que tener una constancia de todos los días tomar florales.
Sin embargo, yo tuve la experiencia con las constelaciones familiares en alguna sesión, cuando constelé algún tema, que el cambio fue inmediato, fue instantáneo, porque yo tomé conciencia de algo y no había forma de volver atrás o de ver como antes. Entonces hay terapias que sí te hacen hacer ese clic y el cambio es instantáneo, cambias. Pero hay otras que son más amorosas. Vos tenés que ver cuáles resuenan contigo y cuáles son adecuadas para tu momento o para la circunstancia en que estás viviendo. Y por último, quería decirles, advertirles en verdad, de que están buenas las terapias, nos ayudan mucho, te ayudan a veces en momentos difíciles que no sabes a quién recurrir, cómo solucionarlo, te sentís mal y no encontrás la forma. Bueno, te ayudan muchísimo, te dan paz, te guían, te apoyan, te acompañan en ese proceso de sanación. Pero ¿qué pasa? A veces cuando estamos en modo de mucha curiosidad, queremos probar y ver y llega un momento a veces que te volvés adicto a sanar. Ay, porque tengo que sanar esto, porque tengo que sanar lo otro. Y, y a veces, ¿qué pasa? Nos volvemos adictos a las terapias o al terapeuta o al floral o a las sesiones de registros akáshicos o a las sesiones de Reiki. Y entonces, ante el mínimo problema en nuestra vida, decimos, tengo que constelarlo, tengo que hacer tal terapia. Y en realidad, ojo para no llegar a ese punto, porque la única persona que tiene poder sos vos. Y vos tenés las herramientas para solucionarlo. Está bueno sí recurrir a las terapias y a los terapeutas cuando, bueno, ya meditaste, ya escribiste, ya pensaste, pasaste mucho tiempo y no lográs solucionarlo con las herramientas que tenés. Ahí sí está bueno ir a los terapeutas que te ayudan a desbloquearte, a mover esa energía, ayudan a organizar tu mente. Pero claro, también es peligroso cuando nos pasamos para el otro extremo de que decimos, ay, yo me siento mal, toma, vos tenés el poder y vos me decís lo que tengo que hacer con mi vida. Ojo, eso es muy peligroso. Pero en resumen, yo les diría que son muy buenas las terapias. Hay terapias muy lindas, muy amorosas, hay profesionales muy buenos en lo que hacen y la verdad que te ayudan mucho y desde una forma sana, digamos, sin remedios, sin doparte, sin ansiolíticos, como que te permite vos ir a la raíz muchas veces del problema y entender y conocerte. Y otra cosa que me di cuenta es que todas estas terapias me ayudaron a conectarme cada vez más con mi esencia, con quién realmente soy yo. Me ayudaron a quitarme como mochilas que no eran mías, creencias que tampoco eran mías o no hacían sentido en mi vida. Y en resumen, si bien fue un proceso largo, también muchas veces doloroso porque estás tocando heridas, es como poner el dedo en la llaga, fue muy transformador. Fue muy transformador y hoy cuento con herramientas para solucionar mis temas, me siento más leve, sané muchas cosas. Y en realidad la sanación es un proceso constante, pero no tenemos que obsesionarnos de que, tengo que sanar todo el tiempo, tengo que estar haciendo tal terapia, tengo que ir a, bueno, no sé, tengo que tomar florales, tengo que hacer esto, tengo que hacer journaling, tengo que hacer tai chi, sino que ya somos suficientes, ya estamos bien, o sea, no es un problema que nacimos imperfectos. Sí, está bueno seguir haciendo terapia cuando tú sientas, si resuena contigo y si crees que sea necesario,
para ir trabajando ciertos temas, porque a veces por no tomar conciencia o no sanar, tenemos reacciones ante el mínimo estímulo o no entendemos por qué tenemos ciertas dificultades con nuestros vínculos, no entendemos por qué nos exigimos tanto y por ahí va. Entonces, en resumen, yo te animo, sí, a que vayas a terapias holísticas, bueno, o a psicólogos, si a vos te funciona, si te resuena, todo lo que te haga bien, úsalo, anda, aprovecha, pero siempre escuchando tu voz interior. Ok, ¿esto hace sentido para mí? ¿Resuena conmigo? ¿Me da miedo? O sea, pensá, sentí, este terapeuta me transmite algo lindo, yo me siento cómodo. Obvio, a veces la terapia es buenísima, el terapeuta es excelente y te digo que la sesión no siempre va a ser amorosa. A veces es dura, es fuerte, te mueve todo, pero es necesario, es transformador. Vos tenés que pagar el precio, no tenés que entregarte al proceso y bueno, confiar, pero claro, siempre con esa mirada crítica de, bueno, ¿me está aportando en algo o no? Y básicamente fueron estas cosas que aprendí durante mi proceso de sanación. Espero que les haya servido. Y bueno, espero que me comenten a ver si ya han hecho algún tipo de terapia, cuál fue su experiencia, si están en un proceso de introspección, de sanación. Y bueno, muchas gracias por este espacio, por estar aquí, por acompañarme. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Chao.